Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega más del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una mañana nubosa y con algo de llovizna en el puerto de Valparaíso. Eso nos tiene inquietos, por supuesto, porque no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo más allá de cierta altura. El cielo se ve absolutamente opaco y recomendamos salir con algún tipo de gabardina o vestón. Quien no tiene ese problema, porque se encuentra bastante lejos de acá y hay mucho sol, según tenemos informaciones, es nuestro director, el inveterado, nunca bien ponderado, Sergio Reyes Bercón. ¿Cómo estamos, Sergio? No muy bien, Gustavo, en este momento tenemos un problema técnico. Te rogaría continuar con el programa. Estamos con problemas técnicos nuevamente. Bueno, pero espero que eso no impida que este programa se desarrolle de una manera habitual. Tenemos hoy día esto es un clásico, lo que tenemos hoy día es nuestro clásico Zoom deportivo, que como habitualmente ya no necesita ningún tipo de presentación. El primero de ellos, por orden jerárquico etario, lo dejamos sumamente claro que era esa la razón de la jerarquía, desde la comuna de San Joaquín, el cientista político y compañero Juan Carlos Gómez Lento. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, gracias. Igualmente con un día nublado acá en Santiago, pero sin llovizna, a diferencia de ustedes, pero bien, así que un saludo para todos. Muy bien. Y desde un lugar ignoto, desconocido, del Gran Santiago, militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, integrante de la Casa Bolívar, el compañero Marco Riquelme García. ¿Cómo está, Marco? Muy bien, muy bien. Creo que el compañero y doctor Juan Carlos Gómez Leighton, en el lado de donde está su casa, en las mañanas no le está llegando el sol, lo cual es grave por el tema de las vitaminas que por supuesto, sol. Exactamente. Porque yo de este lugar ignoto miro hacia afuera y hay un sol que está pegando muy fuerte en el centro de Santiago. Bien, bien. Entonces ahí tenemos muchas explicaciones con respecto a eso. No, la vitamina D es fundamental para el ser humano. Exactamente. Importante. Qué importante, esas cosas que dice. El comentario de salubridad de Marco Riquelme, con el cual nosotros hemos iniciado este programa. Esta semana que termina, lo hizo en un marco muy particular, tanto por los hechos de la situación nacional como de la arena internacional. Nacionalmente se ha dado un paso más en la conformación por parte del gobierno y de las fuerzas con representación parlamentaria de un Estado policial cada vez más marcado y, como todo Estado policial, uno en el que los intereses del gran capital, especialmente el capital financiero, las multinacionales, tienden a imponerse sin contrapeso. Señalamos esto por una combinación de factores. Habitualmente, quienes impugnan desde el reformismo la idea de que el Estado es una fuerza neutral que tiende a equilibrar los problemas sociales sin tener más definición que aquella que le entregan las elecciones, se dan, digamos, en las narices con la realidad de lo que está ocurriendo en el país. La llamada agenda de seguridad, que desde la Semana Santa del año pasado se ha comenzado a marcar claramente, configurando, como lo dijimos en el programa anterior, a este gobierno como ya un gobierno abiertamente de centro-derecha, ha seguido dando pasos. Creo que es el momento de señalar, por ejemplo, de que para el próximo 30 de enero está convocada una audiencia de procedimiento simplificado, en virtud del cual el carabinero Sebastián Zamora, quien es responsable de haber arrojado a el lecho del río Mapocho a mediados del año 2020 al menor Anthony Araya, se le está pidiendo, reitero, un procedimiento simplificado, lo que significa que cualquier pena que pueda pedir el Ministerio Público la cumpliría en un medio libre, situación que inclusive permitiría que Zamora regrese a sus funciones normalmente de la institución de Carabineros, no obstante haber cometido claramente un intento de homicidio. Olvidémonos las categorías jurídicas, pero eso es lo que ocurrió y es una clara situación de violaciones a los derechos humanos. Esto
se corrobora al mismo tiempo con aquello que ha anunciado el presidente Boric en el sentido de cuestionar las pensiones de gracia dado a personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos en función de si tenían o no antecedentes penales, con lo que se pone nuevamente en el tapete la idea de que los derechos humanos son solo para ciertas personas y no se trata de atributos de la persona humana, sino que de una mera discrecionalidad del poder político, quien podrá definir si esto tiene lugar o no tiene lugar. Entonces, no estamos en presencia acá de derechos fundamentales, sino que simplemente de la gracia del poder. Finalmente, durante esta semana tuvieron lugar los alegatos en los que se impugna de nulidad el lunes de esta semana en la Corte de Apelaciones de Concepción, lugar en el que se vieron los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de los comuneros mapuches de la CAM, que encabeza Ernesto Yaitul, que se refiere a unos hechos que tuvieron lugar en la zona cercana al Laja, cercana al Fondo Paraguay, zona de Buenos Aires, en el que resultaron quemados 2 camiones. No obstante, no hay ninguna prueba que ubique a los condenados en el lugar de los hechos. El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles los condenó a penas altísimas, atribuyéndoles no solamente el delito de incendio, que en algunos casos es inclusive frustrado, sino también el de homicidio, con lo cual la pena comienza a escalar geométricamente. Estos son hechos sumamente claros y contundentes porque vemos cómo de un lado se incrementa la represión, especialmente sobre el pueblo mapuche, y por otro lado la justicia opera con mano blanda. Lo presenciamos en la escandalosa audiencia de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien quedó simplemente con una medida cautelar de arresto domiciliario, no obstante haber protagonizado uno de los desfalcos más grandes en la historia del país. Y al mismo tiempo ya se ha repuesto nuevamente en el Parlamento la idea de liberar a los presos de Punta Peuco. Este es el carácter que está tomando el régimen y esto es aquello que de manera marcada obliga en consecuencia a ir tomando posición, sobre todo para aquellos que insisten majaderamente de que este es un gobierno que no puede hacer otras cosas. Muy probablemente, con esto termino, lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados donde se votó la propuesta de modificación al sistema de pensiones, revela también este mismo acerto. Las cosas van a caer exactamente igual y es probable que esta ley lo único que permita es que se le dé más dinero a la administración de las AFP. Ese es como más o menos el concepto general y bueno, doy la palabra a Juan Carlos Gómez para que se expida sobre estas materias. En realidad, como lo he planteado en otras ocasiones, yo tengo la impresión de que a partir del 17 de diciembre pasado, del año 2023 en adelante, este país, la sociedad chilena en general, su sistema político, sus actores, entraron en lo que yo denomino la normalidad, que es una normalidad que se regresa, hay un proceso de regresión a lo que eran los días previos a octubre del 19, y por lo tanto todo se mueve de acuerdo a la lógica que tiene el régimen neoliberal y el sistema neoliberal en general, ¿no? Entonces todo lo que estamos observando, todas las descripciones que ha hecho Gustavo acerca de los últimos acontecimientos y podemos agregar otros, ¿cierto? Se mueven en la misma lógica de la normalidad, de la recuperación de aquello que se denomina la gobernabilidad neoliberal, recuperar las formas, el estilo, la manera como se hacían las cosas hasta ese momento que se produce la revuelta popular del octubre, ¿no? La derrota de esa insurrección social, política, cultural incluso, no logró mover mucho, digamos, la estructura del poder neoliberal ni tampoco a generar un cambio, porque los dos procesos de cambio fueron frenados por ya sea por el rechazo, ya sea por el en contra. Situaciones que hay que tener siempre presente para entender lo que pasa hoy día, ¿no? Entonces todo lo que vemos con respecto a la situación judicial, todo lo que tenga que ver con los juicios que hoy día se están llevando a cabo en relación al pueblo mapuche, está dentro de lo que es la normalización o la continuidad de la criminalización de la lucha del pueblo mapuche y al mismo tiempo que se les condena, se prometen diálogos, se prometen acuerdos que lo único que hace es incrementar el poder del Estado en esa
región y al mismo tiempo proteger a todas las transnacionales que ahí operan, de manera entonces que eso también es parte de la normalidad que se han seguido en los últimos 30 o 35 años. No nos sorprende de ninguna manera la forma como han sido tratados los comuneros. Los 72 días de huelga de hambre de un grupo de ellos, frente a la indolencia total de las autoridades del Estado, como también gran parte de la sociedad así lo demuestra. Pasamos de tener a los mapuches como primer elemento de la reivindicación o de la demanda o de los cambios que se solicitan a tenerlo oculto ahora sin que nadie se preocupe de ellos, salvo aquellos que tienen una militancia, tienen una actitud, tienen una posición de confrontación permanente al Estado. Pero eso, como ya le hemos dicho, también es parte de la normalidad. Esos grupos siempre van a estar y siempre van a manifestarse, pero poca incidencia tienen dentro de los acontecimientos. Con respecto a los otros elementos que Gustavo también coloca, tengo la impresión de que hay un principio que no se discute, pero o muy poco lo dicen, que es el tema de las pensiones de gracia, ¿no? ¿Por qué es un tema que a mí me preocupa? Porque hay un principio que está en el fondo que cuestiona la doctrina misma de los derechos humanos. Una persona puede ser violada en sus derechos humanos por parte de agentes de Estado y quedan libres de polvo y paja esa gente si esa persona haya tenido algún tipo de antecedentes penales u otro tipo de situación anterior al hecho. O sea, eso puede implicar que hay ciudadanos de una clase y ciudadanos de otra clase, y no estoy hablando de la ciudadanía social, sino que estoy hablando de condición de ciudadanía. O sea, hay ciudadanos que pueden ser violados sus derechos, que pueden ser castigados, pueden ser reprimidos, pueden ser torturados, porque si ellos tienen antecedentes penales, no podrían tener ningún tipo de reparación, ni justicia, ni nada, ¿no? Yo creo que ese es el principio de fondo. Da lo mismo si son revocadas o no por esas consideraciones, pero el tema central es cuándo entonces las personas pueden ser reparadas. ¿Tengo que demostrar una buena conducta anterior para ser reparado? El delincuente, por el hecho de haber delinquido, pierde inmediatamente su condición de tal. Es decir, claro, de acuerdo a los antecedentes de estas 59 personas que estarían mal otorgadas esas pensiones, hay elementos como había uno que distribuía pornografía infantil. O sea, obviamente que es una persona de antecedentes reprochables, pero si a él le violaron sus derechos y le pegaron un balazo o lo torturaron, independientemente de la situación anterior, no puede ser reparado, no merece ningún tipo de reparación por parte del Estado, que finalmente es la sociedad la que repara. Entonces son preguntas que deja en el aire la situación de ello y que creo que hay que discutirlo y analizarlo profundamente. También está el caso de la discriminación y la forma como son tratados determinados personajes, como el caso de Katy Barriga. Por el mal uso, la forma, yo no entiendo cómo a una persona que hace el mismo delito o se le acusa del mismo delito, pueden llevarlo encadenado a presentarse a la justicia mientras que otra llega con toda una farándula. Ese tipo de cosas en este país también están ocurriendo y ha sido parte también de la forma como la justicia a lo largo del tiempo se ha comportado, no hay ninguna novedad. La normalidad volvió a este país. Estamos viendo cómo los partidos políticos del sistema y del orden hoy día se ordenan, valga la redundancia, o se ordenan en función de lo que va a ocurrir en octubre de este año, que son las elecciones comunales, son las elecciones de alcalde, de concejales, como también las de gobernadores y de cores, de consejeros regionales, y cómo ya hoy día ya están definiendo las plantillas, están discutiendo quién va, quién no va. Es decir, aquí hay un total olvido, si tú quieres, una nueva compulsión al olvido de lo que fue los 4 años pasados y todas las demandas que se levantaron durante la revuelta. Y eso se explica fundamentalmente lo que ocurrió en la votación con respecto a las reformas previsionales o a la reforma de las pensiones. Si bien es cierto, se apoya la ley la idea de legislar,
se le sacan todos los elementos fundamentales y centrales que podía producir un cambio, si es que eso podía producir un cambio, para dejar el tema de las pensiones casi en la misma forma como estaban, ¿no? Si esto no pasa en el Senado en marzo próximo, las pensiones no van a subir, y si llegan a subir, van a subir marginalmente y no va a ser ningún tipo de cambio sustantivo como era lo que se solicitaba y se demandaba durante la revuelta, o si ustedes quieren, durante los 4 años que se llevó a cabo el proceso constitucional. Por lo tanto, nuevamente, todo vuelve a la normalidad. Chile no cambia, ese es el punto. Ahora, mirando el caso argentino, se vio mucha gente en las calles, según se calcula 1,5 millones de personas que hayan salido a protestar contra el decreto de necesidad y urgencia, como la ley Omnibus. Se presenta como un éxito fantástico, 1,5 millones de personas en las calles reclamando contra ello. Argentina tuvo un voto en contra de Milei de 11 millones de personas, aproximadamente 11 millones y medio. Que salgan 1,5 millones de gente está dentro de lo esperable, porque hay suficiente gente para sacar a las calles. Pero que después de escuchar a Moyano como a Lear, a mí me quedó la sensación de que eran discursos antiguos en tiempos modernos. Claro. No basta sacar mucha gente en la calle, sino cómo tú le das una conducción concreta y específica con un discurso que pueda ser atrayente. Yo no escuché eso en las dos intervenciones, me llamó mucho la atención eso, porque eso no genera una oposición concreta. Y me recordó mucho lo que podía hacer 1,5 millones de gente en las calles, otros millones de gente que salieron el 25 de octubre del 19 acá, que a la larga tampoco no terminó en nada. Marco Riquelme, sobre lo que estaba diciendo Juan Carlos, me llama la atención en particular una de las afirmaciones que él hace en el sentido de que en qué medida esto se corresponde a que no hay cambios, a que los chilenos no han cambiado, o es que hay una orientación distinta desde las esferas del poder. Yo diría que la normalización que se ha venido produciendo no comienza el 17 de diciembre, sino que los intentos de normalización después de la revuelta popular comienzan el 15 de noviembre. Y la elección de Boric forma parte incluso de este proceso de normalización. Dentro de esto también la composición de la coalición que finalmente lleva al triunfo a Boric forma parte del proceso de normalización capitalista, neoliberal, la imposición de la institucionalidad burguesa, que no solamente normaliza para llegar a lo que fue antes del 18 de octubre, sino que rápidamente empieza a producir leyes y decretos que tiendan a impedir que vuelva a ocurrir una cosa como la que ocurrió el 18 de octubre. O sea, que se comience desde antes este proceso de represión o de impunidad en algunos casos, antes de que se generen situaciones como las anteriores. Entonces, claro, uno podría decir en qué se basan las afirmaciones tanto del doctor como la que yo estoy expresando y la que se ha expresado el licenciado en el programa. El mismo Lizalde lo dijo. Sobre el tema de seguridad en Chile se han dictado hasta el momento durante el gobierno de Boric 46 leyes. Y hay algunas que están allí esperando, que algunas tienen urgencia, otras suburgencia y otras urgencia simple. Y dentro de esa ya conocemos algunas, la ley Nain Retamal, la usurpación, ley de usurpaciones, infraestructura crítica, que es la saca de los milicos a ciertos lugares, ¿no? Que ya se empieza a ver como, por ejemplo, que algunos alcaldes digan que sería bueno sacar a los milicos a los terminales de buses porque sería infraestructura crítica, ¿no? Y así podemos terminar con todas las cosas, toda la entrada al metro, el centro Santiago, las embajadas, podríamos terminar. Bueno, pero eso forma parte de este proceso de normalización. Y todas estas leyes se dan antes del 17 de diciembre pasado. Quizá el 17 de diciembre pasado es finalmente mostrar la imagen de que ya se cumplió, se trató, no se pudo y seguimos igual peor, ¿eh? Cada vez peor. Entonces,
Pero esto lo van demostrando varias cosas, incluso de las que yo creo estamos tratando en este momento aquí. Hasta hace unos cuantos años atrás, incluso antes de la revuelta popular, después, para qué decir, durante un lapso corto de tiempo, efectivamente el doctor decía tema mapuche, que fue un tema tan importante durante la revuelta popular. Claro, acordémonos que dentro de la cantidad importante de banderas chilenas que se flamearon durante la revuelta popular, había no menos una cantidad igual de bandera mapuche, con lo cual se expresaba la solidaridad con el pueblo mapuche de parte del pueblo chileno. Pero hasta antes de la revuelta popular incluso, las situaciones que veía el pueblo mapuche eran visibilizadas. Hoy día el enemigo ha sido capaz de invisibilizar absolutamente una huelga de hambre que lleva 71, 72 días, donde incluso hasta de lo que uno le pueda poner allí, hay familia metida, como el caso de Héctor y el Ernesto, Yaitul. Pelentaro también. Y Pelantaro, sí, y el Pelantaro. Y donde además hoy, a partir de ayer, se empezaban a sumar otros penales a la huelga de hambre. Y eso no existe ni una palabra en la televisión ni en los medios de comunicación. Entonces, el golpe desde ese punto de vista a las fuerzas populares, progresistas, revolucionarias, el golpe al movimiento social es bastante grande. Entonces tenemos un pueblo mapuche que lucha casi solo. Es tan potente esta invisibilización, es una cosa premeditada. ¿Por qué no podría ser noticia, por ejemplo, como cualquier cosa que sucede en el país? Que una cantidad importante de presos lleven 72 días en huelga de hambre. ¿Por qué no podría ser una noticia para el país? No, porque el enemigo se ha preocupado, porque forma parte del plan que viene desde el 15 de noviembre. Pero es tan duro el golpe que ha llegado incluso a invisibilizar la lucha del pueblo mapuche y la situación particular esta de la huelga de hambre entre las propias fuerzas y el propio movimiento popular chileno. A excepción de las cosas que se han hecho en Valparaíso, del grupo de gente que está luchando ahí, que apoya y que ya ha hecho varias cosas, donde aparecen antes de ayer, no sé, 2 o 3 días atrás, con lienzos, con cosas, solidarizando y en apoyo a la huelga y por la libertad de las presas, de los presos políticos y de las presas políticas mapuche. El demás movimiento popular no nos hemos movido en función de los problemas que tiene el pueblo mapuche. O sea, no hemos expresado la solidaridad que es tan propia de los pueblos. Y ese es un problema más grave aún, que nos está invisibilizando Chilevisión, Canal 13, la barbarie esa mediática y brutal que tenemos en nuestro país. Yo veo la pensión de gracia, más allá del tema de efectivamente que es importante, que no quito importancia, que una persona que tenga alguna situación de carácter delictual o alguna pifia ahí en el papel de antecedente, qué sé yo, pueda ser torturado de manera impune, porque eso en definitiva lo que se dice, con plena impunidad, apunta a que el movimiento social popular revolucionario que se levanta en contra también puede ser producto que son delincuentes como los trata, como trata de terrorista al pueblo mapuche, también puede ser torturado de manera impune sin que tenga ningún resguardo de los principios que rigen las cuestiones internacionales sobre los derechos humanos. Entonces, para allá avanza esta idea. Para allá en la cabeza de la gente está la idea de dejar en la cabeza de la gente de que aquel que comete un delito que ellos suponen o establecen o imponen que es un delito, puede ser torturado sin mayores complicaciones, ¿no? Porque eso no cuesta. Entonces, hablar también de la reforma de pensiones forma parte del plan que parte el 15 de noviembre. Hoy día vamos a terminar porque se aprobó la idea de legislar, pero se le sacaron todas las cosas, las mínimas cosas, porque ya el gobierno había accedido a aportarle un 3% más para que tengan la AFP y el gran capital para que pueda invertir. Pero ahora ni siquiera ese 3 que supuestamente iba para un fondo de solidaridad fue eliminado de la cuestión. O sea, ahora podría decir el Senado de que el 6% de ese aporte del empleador a la pensión, como corresponde y así debiera ser, va a que la administradora de fondos de pensiones, la AFP, sean los que se apropien de ese 6%. Y finalmente podemos conversar un poco más en la segunda ronda de eso, pero
En Argentina, a mí lo que me preocupa es que esta oposición que hay en estos momentos, esta oposición que no hay en estos momentos, pero que se expresa de alguna manera, no haya tenido la misma actitud durante los gobiernos anteriores. Porque este no es un problema que se venga produciendo ahora. El proceso de descomposición que ha venido sufriendo la institucionalidad, el sistema argentino, ha sido producto de varios gobiernos durante un largo tiempo, porque justamente las fuerzas supuestamente progresistas allí, al igual que acá, están al servicio del gran capital. Hay un elemento en común de todo esto que nosotros estamos viendo. Desde 1989, la caída del muro de Berlín, que a quienes somos socialistas, a quienes nos reclamamos de la revolución social, se nos pone contra la pared y tenemos que dar explicaciones, porque el socialismo habría fracasado y que eso sería un hecho indiscutible, que el socialismo fracasó. Creo que lo que nosotros estamos asistiendo en estos momentos es a una demostración palmaria, en algunos lugares escandalosamente brutal y de barbarie, como ocurre en Palestina, pero es el capitalismo a escala global el que ha fracasado. No somos nosotros quienes tenemos que dar explicaciones ni respecto a lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Irán. No tenemos por qué andar dando explicaciones nosotros. Quienes tienen que dar explicaciones son los que sostienen este orden capitalista. ¿Y por qué planteo esta cuestión? Porque aparentemente nosotros tenemos entre Chile y Argentina gobiernos de un siglo muy distinto. Sin embargo, lo que están haciendo es exactamente lo mismo. La llamada ley ómnibus, que acompaña la acción administrativa del decreto por necesidad de urgencia o algo así, es el acróstico del DNU, lo que hace son dos cosas, son como 300 leyes, pero son dos cosas muy sencillas. En primer lugar, destruir la industria y entregar todos los recursos naturales del país a las transnacionales, inclusive el territorio. Ese es el sentido que tiene. Y respecto a los trabajadores, poner fin a toda forma de derecho laboral. Se pone término a la irrenunciabilidad, que esto es una vieja aspiración de la burguesía. Lo dice inclusive el propio Milei cuando dice que hay que volver a la Argentina de Alberdi. Y la Argentina de Alberdi era la Argentina de un 40% de analfabetismo, de gente descalza, y de ningún tipo de derecho laboral, ningún tipo de organización de los trabajadores. Esa es la Argentina de Alberdi. Y acá en Chile ocurre exactamente lo mismo. Este gobierno sí, a diferencia del de Milei, tiene un elemento adicional que lo hace aún más peligroso y más duro. Me lo comentaba Daniel Logotetti comentando las fotos de las movilizaciones que hubo el día de ayer. La policía argentina parecen guardias... Saludos a Logotetti. Le mandamos un caluroso saludo. Estuvo presente ayer en las marchas. Logotetti hacía una afirmación muy precisa. Decía, los guardias, la policía argentina, parecen guardias de farmacia si se comparan con la policía antimotines chilena, ¿no? Van con un jockey, con un escudo y sería todo. Acá en Chile la cosa es muy distinta. Se trata de una fuerza policial que está armada como comando y en segundo lugar que cuenta con un estatuto jurídico que le confiere absoluta impunidad. Empujar a un carabinero en una manifestación puede significar de que aquel que empujó al carabinero vaya 10 años preso. Porque aquí hay dos tipos de personas. Está la policía, están los aparatos represivos, las fuerzas armadas y el resto del mundo. Termino señalando lo siguiente. Acá, de fondo, ¿hacia dónde se va? Se va hacia un nuevo tipo de dictadura, la conformación de un nuevo Estado policial. Ese es el programa político en Chile, en Argentina, en Brasil, donde se avanza en el mismo sentido. En todas partes del mundo. En Europa es exactamente lo mismo. Y todo Estado policial se sustenta en la idea del enemigo interno. Vale decir, los problemas sociales no tienen que ver con la propiedad privada del gran capital, que es en realidad la base material de toda la crisis, sino que es la delincuencia. Vale decir, es el pobre, es el que está al lado de uno. Es el mismo lenguaje que se usó durante la dictadura, que era al atribuírselo a la subversión. Pero es precisamente aquello que en materia jurídica se llama el derecho penal del enemigo. Quiero hacer una afirmación. Yo me di el trabajo de escuchar los alegatos que hace un par de días tuvieron lugar en la Corte de Apelaciones de Concepción. Los alegatos de la defensa de Néstor Yaitul y los demás comuneros fueron alegatos vibrantes, a mi modo de entender, absolutamente consistentes con la incapacidad probatoria que tuvo el Ministerio Público. Pero le puse mucha atención al alegato del gobierno en particular, porque el gobierno está pidiendo penas ahí. Y en el alegato, el sustrato probatorio en general, y con esto termino, es la presunción de que si ellos son militantes de la CAM, tienen que ir presos. Entonces acá es el momento que se sincera. Aquí se está encarcelando gente por sus ideas y se está encarcelando por su militancia. En poco tiempo más, en algo más de un mes,
va a tener lugar el juicio de Yaitul. A Héctor Yaitul se le están pidiendo 25 años por expresar su reclamo autonomista y de independencia respecto al Estado chileno. Hay algunos que equivocadamente creen de que el hecho de ir a un tribunal y tener abogado es Estado de Derecho o es debido proceso. Eso no es debido proceso, porque el debido proceso es una cuestión material. Y materialmente lo que ocurre es que el Poder Judicial es en este momento la punta de lanza de una máquina de moler carne que es el aparato represivo chileno. No tiene otro sentido y es ese el punto sobre el cual nosotros tenemos que discutir. Vamos a seguir armando listas parlamentarias para formar una mayoría en el Parlamento, vamos a seguir haciendo campañas electorales, mientras la burguesía hace rato que tomó la decisión de construir nuevas dictaduras. Sergio Risemer lo veo un poco silente. Sí, que la verdad su intervención fue bastante completa, digamos, sólida. Gracias. Que incluyó varios temas que me dejaron pensando. Yo la verdad es que, como usted no me dio la palabra hace un rato, como en la primera intervención, yo pensaba de las cosas que pasaron entre estos dos programas, se cumplieron 100 años del aniversario de la muerte de Lenin, que al parecer ninguno de ustedes tocó. Me extrañó a mí. Yo digo, bueno, esta gente se supone que es de ese equipo, pero no parece que ya no le celebran los goles. ¿Ya? Y dentro de eso, justamente, el caso de Ecuador, el caso de Chile y el caso de Salvador, el escenario es así, y se repite constantemente. Se aumentan los casos de delincuencia, la gente pide a un presidente represor, y siempre se levanta la imagen de Bukele. Bukele es la referencia. Y da la impresión de que los movimientos de izquierda tuvieran salidas mucho más pacíficas al problema de la delincuencia y al problema del lumpen, por ejemplo, que es un problema. Y yo creo que en programas como este, en que ustedes se declaran seguidores de Vladimir Ilich Lenin, sería interesante también que algún día conversaran cómo fue que la revolución rusa dio una solución al problema de la seguridad y periodo fuerte, que sería interesante que algún día trataran, que es el periodo del terror rojo, para instaurar la revolución y terminar con todos aquellos parásitos del sistema antiguo. Hay una cosa importante que pasó, sí, que es Ecuador, que siguió escalando el problema, se continúa, que es muy raro realmente, parece ser que fue un anillo al dedo a la instauración de medidas coercitivas y totalitarias que se acompañaron inmediatamente con la visita de Laura Richardson, que es la generala del Frente Sur del ejército norteamericano, y con perspectiva de género. Con perspectiva de género. Correcto, así es. La generala. Hay otro que por ahí que es le generale, porque no queda muy claro, como una señora que, no sé si ustedes han visto que hay un general del ejército norteamericano, no lo sabía. Que es como una señora así de peluquería, es muy extraño. Ya. Bueno, esa es le, esta es la, y sería interesante ver si la dinámica de los gobiernos en el cono sur al menos comienza a darse por el lado totalitario, y probablemente seamos protagonistas de alguna forma del choque que a nivel geopolítico mundial se está dando entre el imperialismo norteamericano y lo que va quedando de sus socios, y China, Rusia, Irán. Mientras no lleguen a acuerdo, porque cuando lleguen a acuerdo se acabó el problema. Estamos mal. Eso. Para la historia, Juan Carlos, y ya vamos pasando a la vuelta de cierre, le quisiera hacer una pregunta, Juan Carlos. Creo que lo hemos tratado otras veces, pero también un poco como para la historia. Probablemente yo, por ejemplo, sigo a veces esos programas que eran del año 72, en que participaba Toá, Sergio Díez, y ya ni recuerdo, Américo Zorrilla. ¿Esto se improvisa? Me parece que se llamaba así, lo dirigía Celedón, y había uno que era Orlando Millas, también, que tiene un enfrentamiento a guatazos ahí con Jarpa, ¿no? Bueno, que es bastante penoso. Pero, ¿sabe qué? Es bien interesante, porque cuando uno ve las opiniones que tenían esos activistas y dirigentes políticos de la época, uno los ve contrastados con lo que ocurrió después. Y es muy interesante cómo algunos, Orlando Millas, por ejemplo, equivocaba totalmente el razonamiento. Él partía de la base de que el problema era de mayoría legislativa.
muy probablemente nosotros avanzamos hacia formas dictatoriales y totalitarias. Ya lo que estamos viviendo acá en Chile tiene rasgos elocuentes en ese sentido. ¿Tú ves que existe una proyección en Chile tendiente a la conformación de un Estado policial? Es algo material o es simplemente especulación? Mira, yo tengo la impresión de que la reorganización de la esfera del poder del Estado, tanto en Chile como en América Latina, en relación a distintas resistencias que han emanado en diferentes momentos frente a la dominación neoliberal, ha llevado a esta reorganización actual, tanto en Argentina con una extremada posición antiestatista, ¿no? Que difícilmente es antiestatista en lo económico y en lo social y en lo que tiene que ver con los derechos sociales de los trabajadores, etcétera, pero es fuertemente estatista en lo que tiene que ver con la represión, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, que el Estado policial ahí se hace presente. Eso no En tiene Chile nada pasa, de anarquista ahí, ¿no? claro, no tiene nada anarquista en ese sentido. El término de todos los derechos sociales de los trabajadores en su momento también tuvo que ver con el refuerzo del Estado en términos represivos. Y hoy día, después de la experiencia que se vivió a partir de octubre hasta, insisto, hasta el 17 de diciembre, también tiene que ver con eso. Efectivamente, se está configurando un tipo de Estado policial revertido, cubierto con un manto de Estado de Derecho, liberal, representativo, como tú quieras llamar. Eso es efectivo. Eso es la tendencia y es lo que se está llevando a cabo, no solamente en Chile, sino que en diferentes lugares. Bukele, en El Salvador, que hoy día tiene una propensión al voto de cerca del 81% de la población, lo cual es altísimo si llegara a serlo, ¿cierto? También implica una instalación de un Estado policial tipo 1984, Orwell, ¿no? Que podríamos llegar a ese estilo. Lo que ocurrió en Guatemala con el ascenso de Bernardo Arévalo al gobierno, al ejecutivo, frente a una serie de oposiciones que otros poderes del Estado le generan, como la fiscal que no quiere renunciar y no quiere reunirse con el presidente, etcétera, etcétera, porque no está sometido. Son rebeliones internas que buscan justamente evitar la configuración y constitución de gobiernos que podrían tener una perspectiva diferente a las que hoy día se manifiestan. A mí lo que me preocupa, y te lo digo francamente, no es la tendencia que pueda seguir el bloque dominante, porque eso está claro. A mí lo que me preocupa, tú lo mencionabas, o alguien lo mencionaba, a partir de lo que fue la caída de la Unión de República Socialista en el 91, que refleja justamente el fracaso de lo que fue el experimento socialista, histórico de lo que fue esa construcción de esa alternativa, es que nos dejó sin alternativa. Hoy día no hay una alternativa clara que tenga la capacidad de seducir a distintos sectores que no sean los sectores militantes, conscientes, revolucionarios, que siempre son activos en eso, pero no se necesita solamente ese grupo, sino se necesitan otros, ¿no? Y cuando vemos que hoy día mucha gente que estuvo en el en contra, que hoy día se está organizando y se está preparando para ir a participar en los procesos electorales venideros, eso implica también algo que te llama la atención, cómo sectores de esa naturaleza, ¿cierto? Hoy día se preparan para competir dentro de este Estado policial que tú también señalas. Es decir, eso revela de que hoy día no carecemos de un proyecto alternativo que sea seducible por parte de las grandes masas. No es que la gente haya preferido en su totalidad volverse neoliberales, no es que haya preferido en su totalidad volverse capitalista, pero parece ser que en un mundo donde no hay alternativa, quedarse con lo que hay es lo preferible. Porque así como están los trabajadores argentinos, así como están los trabajadores en Brasil, después de Bolsonaro, ¿qué tuvieron los brasileños? Tuvieron que optar por un señor como Lula para ser un administrador del sistema. ¿Qué es lo que hizo Colombia después de las revueltas de octubre del 19? Terminaron con Petro,
que ya no representa una alternativa total y completa al capitalismo neoliberal. Lula está planteando una ley retamal también para la policía brasileña. Tú estás viendo que todo tiende nuevamente al concepto que decíamos al principio. Hay una cierta normalización para que la dominación pueda desarrollarse sin mayores problemas y sin mayores obstáculos. Pero eso también tiene que ver con una deficiencia de los movimientos sociales, de los movimientos populares, de las organizaciones de izquierda, etcétera, etcétera. Hay un problema allí que no logramos encontrar el hilo que nos permita salir del laberinto actual. Y esa es una cuestión que a mí me preocupa. Que hoy día se estén preparando los compañeros del En Contra para ir a competir en las próximas elecciones, me parece grave. Exacto. Yo quiero hacer una observación para darle el pase a Marco sobre una cosa muy puntual. Olvidémonos por un momento del programa político de Milei, por un momento, y quedémonos en aquello que capturó el ímpetu y el apoyo de importantes sectores de trabajadores en Argentina. ¿Y cuál era el discurso de Milei? Atacar a la casta, atacar a la burguesía, atacar al régimen, y utilizó un sistema de motosierra, con lo que él estaba cuestionando era el carácter de clase de la democracia. Después lo que hizo en la práctica es un gobierno de derecha, eso no tiene ninguna gracia. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo ahí es que la derecha argentina, o este populista, este personaje extravagante que viene del vodevil más que de la academia o de la industria, este señor que se supone que fue futbolista, no sé qué cosa hizo, pero lo que él hizo era un ataque frontal a los 40 años de democracia neoliberal, por llamarlo de alguna manera, en la Argentina. Ese fue el discurso y eso concitó acuerdo popular. ¿Tú crees, Marco, que es posible que la izquierda tome ese discurso, que es el discurso de crítica a la institucionalidad, y la pueda proyectar en términos revolucionarios? Porque lo de Milei es una forma solamente, es una forma de ataque a las instituciones patronales. Su contenido es patronal, pero muy probable, ¿crees tú que existe esa disposición, ese hastío en sectores de activistas, en sectores del pueblo, en organizaciones de base? Bueno, yo diría dos cosas. Primero que me hago esta pregunta porque, no sé, debe tener categoría, las cuestiones, clasificación. ¿Qué es lo que es un Estado policial? Porque si lo que nosotros hemos vivido durante 34 años en el país, después del término de la dictadura, no es un Estado policial, que cada vez se va perfeccionando más, entonces es complicado. ¿Cuál sería el Estado policial? Por ejemplo, yo creo que durante el último tiempo se ha producido un perfeccionamiento de esa necesidad que tienen de cómo rige un Estado policial. Miren, desde el 90 para acá, cuando hay huelga de las trabajadoras, de los trabajadores en distintos lugares, ¿qué es lo que hacen los patrones? Llaman a la policía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la policía? Saca a los trabajadores y a las trabajadoras del lugar para permitirle seguir trabajando al patrón y dejando las demandas bajo la custodia policial. ¿Qué es lo que ha pasado cuando se producen hechos de marchas, movilizaciones, en fin? La represión policial. ¿Cómo se legisla aquí? ¿En base a qué? Por ejemplo, en las poblaciones, la gente que está en las calles, en los distintos barrios, ¿es reprimida por parte de la policía? Es reprimida por parte de la policía. Vejada, maltratada. ¿Son impunes ante todo esto los pacos? ¿Por qué son impunes los pacos ante todo esto y por qué pueden reprimir? Estoy dando ejemplos muy, muy breves porque justamente estoy preguntando ¿qué vamos a determinar como Estado policial? ¿Por qué son impunes los pacos? ¿Por qué pueden reprimir así? Porque es el mandato que le da la institucionalidad que tenemos. Y ahora lo que se va a producir es un perfeccionamiento. Entonces ahora el paco ya no solamente puede agarrar a palo a una persona, sino que ahora puede pegarle un balazo a esa persona, sea manifestante, o sea el compadre de la Pola, o aquel que le hizo el quita al paco porque con el auto, porque resulta de que no andaba con carnet de conducir. A ese el paco le puede pegar un par de balazos sin ningún problema si le trató de evadir. Y tenemos que agregarle un montón de cosas más. Por ejemplo, leyes perfeccionadas para dejar en la impunidad todo lo que ocurrió. La justicia, entre comillas la justicia, ¿está al servicio de este Estado policial? Evidentemente está al servicio. Por ejemplo,
autoconfeso incluso, Crespo, el que cegó a Gustavo Gatica, pide que le cambien el juez y le cambian al juez. O sea, el violador de los derechos humanos empieza a ser relativizado en el tema de la violación. Y supuestamente sus derechos son a que le cambien el juez. Entonces allí vemos el Estado policial actuando porque ¿cuántos jueces hablan en contra de la delincuencia? Todos. Pero cuando cae un delincuente, alguno tendrá la posibilidad de decir, oiga, yo quiero que me saquen este juez porque la otra vez habló súper mal de la delincuencia. Y como yo soy delincuente y me van a juzgar, entonces quiero que me cambien al juez. O sea, es irracional. Estoy nombrando cuestiones que podrían ser parte del Estado policial que tenemos en estos momentos. Armamento nuevo de forma permanente, más posibilidades, leyes que se han dictado para permitir que entre más policía a Carabineros. El Paco Yáñez y el Paco Rosas siguen en la impunidad total. Vivimos un Estado policial. Hasta la dictadura, la forma de mantención del Estado, del sistema que había, era a través de los milicos y los pacos, y dijeron, bueno, llegó la democracia, así que el sistema ahora hay que mantenerlo, no se puede estar manteniendo a los milicos, para los chilenos, no se puede estar manteniendo a los milicos, así que el Estado se va a mantener a través de los pacos. ¿Y qué significa eso? Tener un Estado policial, donde el Paco tenga impunidad, pueda reprimir y mantenga aterrorizada a las personas que quieran protestar. ¿Dónde vamos a ocupar a los milicos cuando las cosas se nos salen de cierto control policial? Como el Araucanía. Justamente. Entonces, el tema de la ley de usurpación no entran en un Estado policial, de las formas como se quiere regir, de la represión que se quiere tener, de lanzar a la calle sin ninguna razón a gente que está viviendo en un lugar por último, sin solución. No es que vayan a decirle, sacamos estas 5.000 familias y las vamos a llevar a estos edificios que estamos construyendo, estas casas. No, se van a la calle. Es un Estado dictatorial que se hace a través de la policía. Yo creo que nosotros no tenemos un proyecto, ¿no? Ahí el doctor le asuntó, no vemos para dónde avanzamos. No tenemos cómo decir, allá está nuestro camino. Sin embargo, para eso, primero tenemos que establecer algunas cosas que son mínimas de autocrítica de esta izquierda revolucionaria a la que pertenecemos nosotros. Esta ideíta que teníamos, y de la cual fui partícipe durante bastante tiempo, de que a través de la institucionalidad hacíamos política porque nos aprovechábamos. Yo creo que llegó el tiempo, sin ya entrar en la crítica más profunda. Yo me autocritico con eso todos los días, de haber sido un pelotudo, de estar pensando de que a través de la institucionalidad podíamos haber, no, es que hacíamos política, le entregábamos un volante a las personas en el metro. Claro, le entregaban un volante a las personas en el metro mientras los otros te hacían pebre con la televisión, con los diarios, con la radio, con millones de volantes, y nosotros pensando ingenuamente que podíamos, bueno, tendríamos que decir, a ver, paremos. A través de esta forma no lo hemos logrado. A través de esta forma siempre los aliados nuestros han sido siendo cooptados. Y lo digo por mí, porque yo participé en coaliciones donde estaba el Partido Comunista, donde habían algunos otros que hoy día están todos metidos allí. Y nosotros a partir del 18 de octubre, con una bronca total contra la institucionalidad burguesa, no queremos nada con eso. Como estas cosas hay que discutirle, primero partamos por alguna cosa. ¿Cómo vamos a pararnos frente a esto que está ocurriendo? ¿Nos vamos a parar y vamos a hacer unidad con aquellos que mañana nos van a decir, bueno, hoy día hacen unidad y solidaridad con el pueblo mapuche contra Palestina, y mañana nos dicen, sí, pero nosotros vamos a llevar candidato a alcalde porque vamos a estar aquí, porque sacamos un concejal aquí, nos vamos a ir con esto? Porque así fue, pues. Aunque algunos hoy día se hayan salido de ahí y traten de decir de que no, están en contra, pero han formado parte de lo que fue este proceso y no hay ninguna, pero la más mínima crítica. Algunos nos dijeron a nosotros cuando algunos se fueron al Frente Amplio, nos dijeron, vámonos para allá. Me acuerdo la frase de uno de sus dirigentes, vámonos para allá, al Frente Amplio, vámonos juntos, porque nosotros vamos a hacer pedazos estos cuiquitos que hay ahí, le vamos a quitar la hegemonía mediática y lo vamos a hacer pedazos, ¿no? Así fueron las palabras textuales, no voy a decir el nombre, de uno de los dirigentes de esos partidos, y vámonos para allá, le quitamos el protagonismo mediático, la hegemonía mediática a estos cuiquitos. Se referían a Giorgio Jackson, al Boria, a la Camila Vallejo, a todo eso. ¿Ah? Y nosotros nos ganamos el Frente Amplio. Nosotros le dijimos, estáis locos, no te vayas a ganar a nadie.
Esa No gente, se lo ganaron. Se lo ganaron ellos. Esa gente, le dijimos, está financiada, subvencionada por el gran capital. No, Pero no diga es el nombre, cosa. pues, compañero, de ese dirigente, porque No, hay pero que darlo a conocer a quiénes son. el, no, porque fue una conversación privada, por eso que no. Fue una Claro, cocina de izquierda. claro, exacto. Los Salaquet. Claro. Salaquet, claro. Y finalmente, con esto termino, dos cositas muy breves. Una, yo creo que en este programa es una autocrítica y una crítica. A mí no me importan las palabras con E o sin E. Y lo digo por lo siguiente, porque tengo muchos compañeros y compañeras y compañeres que hablan con E, se sacan la cresta peleando con nosotros o nosotros con ellos en el centro. Entonces eso no me preocupa y yo no lo hago como una crítica, ni mofa, ni ironía respecto. Eso yo creo que es importante dejarlo establecido, porque se puede pensar de que todos somos partícipes de las ironías que se pueden hacer en el programa, y no, el programa tiene la libertad para hacer lo que estime conveniente. Y lo segundo es de que de este programa no puede salir como que estamos fritos. Claro. No, aquí vamos a pelear, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, y vamos a buscar la alternativa, vamos a buscar el camino adecuado para eso. Cada cual hará desde su lugar, aportará el granito de arena. Pero hay mucha gente que está ahí. Hay una responsabilidad colectiva de que nos esté ocurriendo y que no estemos en la calle, que no estemos haciendo esto, que no estemos solidarizando con el pueblo mapuche, con sus luchas, que hay una responsabilidad colectiva. Tampoco no le achaquemos la responsabilidad a nadie, porque aquí somos buenos para eso, ¿no? Somos buenos, no, o sea, no le achaquemos la responsabilidad de manera individual, porque aquí somos buenos para eso, para buscarnos líderes, alguien que nos guíe, pero es que no está nadie el que nos guíe, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo colectivo para salir adelante. Yo creo que este programa siempre da, que una de las cosas más importantes que tiene el programa, que da una esperanza verdadera, da ánimo a la gente que lo escucha, y eso es lo que va a seguir siendo este programa, un programa de mucho... de vanguardia Claro. para avanzar en las necesidades que tiene el pueblo y que las expresa, incluso en los comentarios, que yo siempre lo he planteado, hay comentarios que se expresan aquí que nosotros debiéramos expresar algunos. Algunos son críticos y otros son favorables al programa, Sí. pero debiéramos plantearlo aquí. La gente no sabe que nosotros estamos tomando en cuenta y que entre nosotros conversamos, incluso varios de esos comentarios, y decimos, oye, este comentó esto, mira, me parece bien, sí, tiene razón. La gente no sabe eso, si es que no lo comentamos aquí en el programa. Entonces puede creer que no le damos importancia a las opiniones que expresa la gente. Es verdad, es verdad. Yo quiero hacer una observación. Ya cerramos. Le daré la palabra un poquito a Reisenberg, algunas cositas. Si es que hay alguna convocatoria, alguna cosa, cada uno lo hace, ¿no? Quiero decir dos cosas. Primero, que hay que poner blanco sobre negro en la situación. Este gobierno no solo es un gobierno capitalista que apunta a conformar un estado policial. Si nosotros los tomamos del cogote, lo único que son capaces de decir es hablar sobre problemas de seguridad. Ellos hicieron propio el discurso de la derecha, pero no solo eso, también son una organización y una tendencia política corrupta. La cuestión de Salaquet revela que son todos corruptos, del primero al último, empezando por el presidente de la República, la ministra del Trabajo del Partido Comunista y todos los ministros del Frente Amplio. Esto también alcanza a sus partidos. El Servicio Electoral pidió la disolución del Partido Comunes, una organización corrupta hasta la médula. Respecto de Revolución Democrática, exactamente lo mismo. Gestores precisamente de todo un sistema de corrupción a través de las fundaciones. Y Convergencia Social no ha sido golpeado solamente porque es el partido del presidente, pero no cabe duda, aquí yo no estoy haciendo imputaciones específicas, estoy señalando algo que es un hecho, que una voz popular. Se trata de organizaciones que nada se distinguen de la corrupción que caracterizó a la política de los últimos 30 años. No son algo distinto, son, como alguna vez lo apuntó con mucha agudeza Rosana Miranda, son los cachorros de la Concertación. Resultan absolutamente indistinguibles. Y no es también extraño de que el PPD, que entró por la ventana al gobierno, sea en la práctica quienes tienen los resortes políticos más relevantes de este gobierno. Carolina Toá es una dirigente de derecha que utiliza la imagen inmarcesible de su padre para escudarse
de la misma manera como de alguna forma también lo hace Javiera Parada. Son personas que a lo mejor no se llaman a cierta conmiseración por la miseria personal, pero políticamente se han puesto del lado del enemigo. Esa es una cosa sumamente clara. Y me tomo la palabra de lo que dijo Marco porque la comparto totalmente. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Porque alguien va a decir, bueno, ustedes critican a todo el mundo, ¿qué es lo que proponen? Lo que nosotros proponemos precisamente es, en primer lugar, profundizar esta crítica, generalizar esta crítica, hacerlo los términos lo más políticos posible, y en segundo lugar, fortalecer las organizaciones de base. Fortalecer las organizaciones con un criterio de clase y con una política de mayorías. No, tenemos que abandonar toda concepción minoritaria, ¿no? Más allá de las leyes, eso podrá estar para las bromas o no. Lo concreto es que nosotros tenemos que hacer política para la gran mayoría trabajadora y que el camino que está señalado nos lo señaló el propio pueblo a partir del 18 de octubre del año 19. Ese es el camino para la resolución de los problemas sociales, que es un camino de revolución social. Los espacios institucionales o no, como este mismo espacio, que es un espacio de libertad democrática, lo utilizaremos en tanto estén disponibles. Nosotros no objetamos que alguien pueda utilizar un tribunal como tribuna para difundir sus ideas o eventualmente un parlamento. Lo importante es cuáles son las ideas que se plantean. Si tenemos parlamentarios, como lamentablemente es el papel que han jugado los parlamentarios de izquierda en el Congreso argentino, que solamente van a estar ahí para defender la Constitución, sirven de poco, sirven de muy poco. No me cabe duda la idoneidad moral que tienen esos compañeros del FIT en el Congreso argentino, pero he escuchado con atención sus intervenciones, sirven de muy poco. Ellos lo único que se limitan a hacer es a defender la institucionalidad. No hay ningún planteamiento que apunte siquiera tendencialmente, más allá de una locución general a la movilización, o algo que dijo Cristian Castillo hace poco, que él era socialista, que era revolucionario y que quería expropiar los medios de producción. Pero no alcanza si no son capaces de plantear abiertamente una línea de ruptura con la institucionalidad. Quiero señalar esas dos cosas, y bueno, para las dedicatorias, invitaciones, cedo la palabra. Risenberg, por favor. Sí, solamente para informar que el Tribunal de la Haya tiene una resolución bien tibia. Básicamente le exige a Israel tomar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio. No dictamina si ha cometido genocidio porque dice que en eso puede tardar mucho tiempo, es parte de la investigación. Aclararía que Sudáfrica sí está en condiciones de abrir el caso en la Haya y que la Haya tiene jurisdicción para fallar en contra de Israel si es que fuera culpable de genocidio. Y le obliga a Israel a que documente todas aquellas violaciones que hayan sido por parte del ejército israelí para la posterior investigación. Bueno, la respuesta creo que está, no voy a decir en la Torá, pero algún rabino la hará. No sé si la conoce usted esa expresión, mira por este hoyito, más o menos por ahí va a ser, ¿no? Una cosa así. No entiendo de qué manera la Corte le va a poder imponer que se cumpla esa resolución. Esto es meramente literario. Qué bueno que se sepa que eso es el derecho internacional. Interesante. Gracias, Sergio. ¿Alguna invitación, Juan Carlos? ¿Algo? Quisiera, dentro de la misma lógica que estamos teniendo con respecto a reflexionar el presente para proyectar el futuro en una perspectiva, obviamente, de cambio, ¿no? Uno no quiere proyectar para reformar lo que existe. Yo creo que eso es lo que uno siempre ha tenido claro y en este programa. Y todos los que queremos cambiar lo que hay, no queremos mantener. Bueno, en esa línea, el movimiento por la soberanía de los pueblos sobre los bienes comunes, que es un nuevo tipo de organización que está emergiendo, invita a un foro ético con respecto al acuerdo entre Codelco y Sucoeme. Entonces, esto está para el primer foro se va a hacer el martes 30. ¿En dónde? Va a ser vía Zoom. Yo lo voy a colocar después. Perfecto. Ahí para que ustedes lo puedan también agregar abajo del... Pero esto es importante decirlo porque son formas también de reflexión sobre lo que está ocurriendo. No puede haber solamente crítica, tiene que haber alguna profundización y algún proyecto. Y creo que el proyecto sobre la ética política, sobre las formas que los revolucionarios, las personas que buscamos hacer transformaciones, debemos comportando en el futuro también es importante. Porque el tema de la corrupción no es un tema que solamente pueda afectar a los que están en el sistema.
institucional, sino que también la corrupción puede afectar a los que están fuera del asunto y pueden hacer igualmente actos corruptos y muchas veces dolosos y reñidos con la moral revolucionaria y que hay que poder analizar y tener en cuenta. Así que yo quiero invitar a Muy bien. todos y a todas y a todes a este foro que se va a hacer anunciado en el link que podrán consultar el martes En la caja de 30, este programa. en la caja de este programa, como dice, a las 19:30 y el martes van a estar Salvador Millaleo, Rodrigo González y el que habla. Ese es el Ah, primer. qué panelazo, ¿no? Muy bien. ¿Ah? Qué Sí, bueno, panel, muy bien. y eso tiene que ver con el delito ético como problema político. Y Muy después bien. el segundo foro va a ser sobre el delito económico, que va a ser el 15 de febrero, y donde va a estar Juan Camus, Patricio Elgueta y la Fundación Sol. Y se termina con el delito jurídico, con la participación de Camilo Lagos, Jaime Daza y José Tomás Peralta. Son otras formas de enfrentar la cuestión que nos lleva hacia el mismo objetivo, cómo construir el proyecto que nos pueda sacar de esta noche oscura neoliberal. Y eso no quiere ser pesimista, quiere ser realista. Nada Así más que es. eso. Digo yo. Marco Riquelme. Con algunos ponentes me bajó el pesimismo de nuevo. ¿Ya? Bueno, no sé. Ya. No, De algunos ponentes no me interesa en absoluto, algunos otros sí lo voy a escuchar, pero algunos ponentes que han estado metidos en este tiempo en todas estas sí, chiquiñuelas, en todas las chiquiñuelas, entonces no, porque si no nos engañamos nosotros mismos. Bueno, pero Marco, estos podrán decir de nosotros también, ¿no? Lo otro, ¿no? que muestren las chiquiñuelas pues, que hemos Exacto. cometido nosotros, que No, las pero muestren. también, sí, Que hagan sí, eso sí. primero. Que yo digo las chiquiñuelas y yo digo, y en otro programa podemos decir por esto, por esto, por esto, por esto. Ajá. Sido cómplice de lo que está ocurriendo hoy día. Que hay, a lo mejor tienen alguna mirada distinta hoy día, perfecto, extraordinario, pero partamos por eso. Entonces, que me venga a enseñar ética a alguien que ha sido cómplice de lo que está ocurriendo hoy, no es complicado, pero de todas maneras lo trataremos Muy bien. de escuchar. Y por el otro lado, sí estoy de acuerdo, que nos demuestren, que nos muestren las conductas antiéticas nuestras, porque sería importante para que nosotros podamos enmendarlas si es que es así, porque no. Pero de todas maneras, si está el doctor, yo lo voy a escuchar ese programa. Le pone la fianza a Riquelme. Al menos el del doctor. Al menos el del doctor. Salvado. Gracias, Marco. Marco, Salvado. pero tú sabes que el próximo lunes va a estar Néstor Cohen en Chile. ¿Néstor Cohen? ¿O Cohen? Cohen, no tenía idea. ¿Tiene algo que ver con Néstor Cohen? Perdón, el de Argentina. Sí, claro. No, porque el otro es un primo de Risenberg. Y dijo, uno que además que le dé plata. Así que. No, sí. Está todavía dentro de los plazos, licenciado. Juan es judío, pero no es sionista. Muy bien, muy bien. Lo llamaremos para ver qué ocurre. Pero Javier dijo que no había distinción posible. Ah, sí. Bueno, no, la idea del judío como pueblo es una idea supremacista. Muy bien. Sí. Pero Riquelme está hablando, por favor. Sí, nada más que la solidaridad con el pueblo mapuche, con esta huelga de hambre que se está produciendo. Ojalá hagamos más esfuerzo. Ahí estuve viendo la gente del colectivo Octubre Combativo de Padre Hurtado colocando papelógrafos, haciendo propaganda en apoyo a la huelga mapuche, súper importante. Una vez más, por otro lado, se muestra que el imperialismo tiene un poderío gigante, así que por lo tanto la esperanza que de repente tiene uno, más que nada por la situación humanitaria que ocurre en Palestina, de que hubiera sido fuerte el golpe contra Israel, bueno, se da cuenta que al final tenía esa cosa que le queda aquí a uno, teníamos razón y era difícil que la Haya vaya a hacer alguna cosa. Y todo lo demás que habla, si no se para la Haya a decir, no, ustedes tienen que parar esto. Claro, alguien va a decir, no, pero es que la Haya no está para eso, la Haya está para que jurídicamente no vale hongo lo que piensa. Entonces, como no es así, todo lo demás es retórica. Así que un abrazo desde aquí también al pueblo palestino y a los que luchan y resisten y a los que enfrentan y sostienen con las armas en la mano la lucha del pueblo por la independencia, por la autonomía y en contra del sionismo, en contra del imperialismo. Así que muchas gracias por invitarme al programa.
Me sumo a la condena a la resolución de la Corte Internacional de La Haya, de la Corte Internacional de Justicia, que ha revelado algo que es evidente y que revela su historial, que es un instrumento del gran poder imperialista y en modo alguno un sostenedor de normas de derecho internacional que han revelado una vez más que no son otra cosa más que la voluntad de las potencias imperialistas. Eso es el derecho internacional. El resto son gárgaras. El resto son gárgaras y el resto es hacer creer de que existe de alguna manera dentro del espacio de la institucionalidad capitalista alguna manera de poner fin a las atrocidades que el propio capitalismo propicia. Quiero señalar dos cosas. Primero, bueno, por supuesto, sumarme al apoyo a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, especialmente a los presos políticos de la CAM, pero muy particularmente a la situación de Esteban Enríquez, quien entera ya 73 días en huelga de hambre. Recordemos el emblemático caso de Bobby Sands en los 80. Él alcanzó a estar 66 días al momento de perder la vida. Los informes médicos en el caso de Esteban Enríquez revelan que el daño hepático y renal de este compañero es irreversible y muy probablemente ingrese en una fase de no retorno. Esto es un hecho que desde una semana es candente. Es muy probable que esto tenga un desenlace fatal. Esteban Enríquez, aún estando hospitalizado, ha rechazado ser alimentado por vía intravenosa. Él está en el Hospital Regional de Concepción. Responsabilizamos personalmente al presidente de la República, Gabriel Boric, por la vida de Esteban Enríquez. Lo que ellos están pidiendo es exclusivamente un juicio justo y están pidiendo que el conflicto mapuche sea traspasado de la etapa del espacio policial y punitivo donde se encuentra al espacio que corresponde, que es el espacio político. Y en ese sentido aprovecho también de sumarme a la voz de muchos que hemos planteado y que, así como en su momento lo hizo el arzobispo de Santiago, Chomalí, y lo hizo también el senador demócrata cristiano Huenchumilla, y también la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es urgente a este respecto la conformación de una mesa de diálogo, de una mesa que ponga en el lugar que corresponda esta importante lucha. No sabemos cuál, no puede ponerse ninguna condición, indudablemente, pero esto abriría al menos un espacio, una posibilidad para que la cuestión mapuche deje de ser un anatema, deje de ser el fundamento para que se militarice la Araucanía y se transforme en lo que es un reclamo democrático inalienable, de momento que nosotros sostenemos junto con todos los autonomistas de que el pueblo mapuche no es el pueblo chileno y que en consecuencia tiene el pleno derecho a actuar como pueblo independiente. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg-Cohen, pongo término a las discusiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que hagan clic a la campanita, de manera que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos y por supuesto a comentarlo, a sugerir, a criticar, a proponer nuevos programas, nuevos invitados, como muchos lo han hecho, y en lo posible elogiosamente, y si no es así, que sea con la debida altura de miras. Él ha entendido que ninguna de las posiciones que se han vertido en este programa son verdades reveladas, sino que son el insumo necesario a la discusión política de la izquierda y los trabajadores, de los cuales este programa aspira a conformarse como una trinchera de combate. Muchas gracias, Juan Carlos Gómez Leighton. Muchas gracias, Marco Riquelme, por su participación. Y por supuesto, espero que se mejoren esos problemas técnicos y también de salud. Y también un saludo al pueblo palestino, como dice Marco Riquelme. Y nos vemos, como dice Terminator, hasta la vista. Chau, chau.